Es un verdadero privilegio venir y estar con ustedes aquí este día. Y cuando lo hago, a menudo doy mi testimonio, lo hago con mucho agradecimiento a nuestro Señor. Y ya van a ver por qué el agradecimiento. Miren, yo nací el 3 de octubre de 1949. Hagan cuenta para ver cuántos años tengo. Soy originario de la ciudad de Marcal, en el departamento de La Paz, mi familia. Pero yo no nací en Marcal. Mi familia, una familia de la que en mi pueblo le dicen familia bien. Aquí, una familia acomodada, cafetaleros todos. Y seguramente en esa época los precios del café estaban bien, porque pudieron llamar una avioneta que aterrizara en Marcala, montaran a mi mamá, la trajeran aquí a Tegucigalpa y yo naciera en un centro médico privado, en el centro médico hondureño. ¿Por qué cuento esto? Porque nací un 3 de octubre, entonces puedo decir que soy soldado de Morazán. Pero más adelante, ¿por qué hago esta explicación? A los 5 años de edad, mi padre y mi madre decidieron trasladarse de Macala a Tegucigalpa. Y yo estudié en el Instituto Salesiano San Miguel. Hice 9 años, 4 de primaria y 5 de secundaria en el San Miguel. Yo me gradué en el San Miguel. Y en esa época se recibía, antes de entrar a clase, misa. Íbamos a misa. Y las clases eran de lunes al sábado. El sábado había que ir al colegio porque nos daban física, educación física. Y adicionalmente había que ir el domingo a recoger la tarjeta de calificaciones para que los padres, los encargados, nos la firmaran. Era un control bien así, el que te llevaban a uno. Entonces yo he contabilizado como 2.100 misas en los 9 años que yo estuve en el colegio. Así que cuando yo me gradué, yo decía que yo era salvo por las 1.200 o 2.000 misas que yo había recibido. Y cuando terminábamos el año, me iba de vacaciones marcadas. Y pues estaban mis primos y amigos, y era donde no hay mucha diversión. Los 13 años comenzábamos a tomar cerveza con boca de queso. Y posteriormente pasamos a tomar ya aguardiente, pues. Licores más gruesos, más fuertes. Que si los precios del café estaban buenos, eran whisky, eran marcas muy conocidas. Y si los precios del café estaban bajos, pues era Yucarán, o Manguito, u otro de esas aguardientes de mala calidad. Y adicionalmente a que no había que hacer mucho en Marcala, el ejemplo que a mí me dieron mis tíos y mi padre era que hoy no ando con botas, ni ando con sombrero, pero yo andaba con camisa a cuadros, jeans, botas, pistola, y había que tener segunda mujer. Y adicionalmente había que estar chupados. Eran bebedores. Entonces a mí me dieron ese ejemplo y yo era orgulloso de hacer lo que hacía, porque así lo hacía mi papá y así lo hacía. Así lo hacía mi papá y así lo hacían mis tíos. Entonces, comenzó una era de alcoholismo de fines de semana, mientras
estábamos en el colegio, pues, durante la semana, ¿no? Hasta que llegamos al cuarto y quinto curso en el colegio en San Miguel, que nos escapábamos y nos íbamos a ver cerveza enfrente, al mercado Las Américas, había ido, y regresábamos mascando este papel manila, porque decía que eso nos quitaba el olor a cerveza, para que no nos vieran locuras los maestros. Entonces, miren, una época de un alcoholismo pesado que terminó cuando yo me entré a la universidad. Ya la cuestión era más fuerte, pues, porque estábamos en el CUEG aquí y estaba el jurídico a la par. No sé si alguien conoció el jurídico, y no sé si existe todavía. Y ahí ya era otro cuento, padre. Y ya en la universidad comenzaba a circular la marihuana y todas estas cosas. Y yo era muy macho. Y probé la marihuana también. Pero fíjense que no me gustó por una sencilla razón. En una rueda de amigos, pasaron un puro ahí, no jale y toda la cuestión. Y miren, increíble, me dio una risería. Y yo va de reír. Y yo como era macho y estarme riendo no cuadraba. Entonces por eso no me gustó, no me quedé con la marihuana, pero seguía en la alcohol. Y así, en esa época también yo pertenecía al cuadro nacional de danza folclórica. Y con este cuadro fuimos a México, Centroamérica, anduvimos un montón de lados. Y tuvimos la oportunidad de relacionarnos en el círculo teatral hondureño y de artistas hondureños, cantantes, pintores, dramaturgos, escritores, bailarines como nosotros, cantantes, la estudiantina de Derecho, las voces universitarias y toda esta gente. Y como éramos de ese grupo, entonces nos invitaban a fiestas y asistíamos a la fiesta. Todo empezaba muy bien, ¿verdad? Contraísto y toda la cuestión, pero eran fiestas que terminaban en orgías, porque ahí había de todo. Y cuando les digo de todo, todo. Ahí se cometieron inmundicias. Y todavía sigo pidiéndole perdón al Señor por cosas que se hicieron ahí abominables para él. O sea, estuvimos en ese ambiente. Luego, yo me trasladé a Ceiba porque mi carrera es ingeniería agronómica. Y ya saben ustedes, San Pedro trabaja, Tegucigalpa politiquea y la Ceiba se divierte. La Ceiba. Se invita a la de ella, pues. Ahí hay de todo. Ya, y yo que era chupógrafo, allá fue, hubo de todo también, ¿va? Y así salimos a la vida profesional, todavía con una tendencia alcohólica fuerte. Pero quiero contarles una parte de mi llegada a la universidad, el tiempo del revolucionarismo. Y yo entré a la universidad y me convertí en un hombre de izquierda, dirigente del Frente de Reforma Universitaria. Fui secretario general del Frente en La Ceiba. Fui miembro del claustro pleno universitario. Secretario general de la Asociación de Estudiantes del PURLA y me convertí en un hombre de izquierda. Y rayando el ateísmo. Y entonces, en esa época, yo me echaba un discurso, por ejemplo, y decía que la religión era el opio de los pueblos. Era una frase que alguien había inventado por ahí y lo hacíamos, lo decíamos. Y nunca fui comunista, definitivamente no. Mi tendencia era liberal
Y entonces, como el frente que más se parecía a lo que era el liberalismo era el Frente de Reforma, entonces yo estaba ahí por eso. Y así salí de la universidad y comencé a trabajar. Fui a manejar las fincas de mi familia, a marcarla durante un año, en el año 75, 76. Y ahí siempre chupando. Y en La Esperanza había una normal que le llamaban normales consolidadas. Habían tres en el país. Entonces a esa normal llegaban muchachas de Ocotepeque, Santa Rosa, Santa Bárbara, bueno, hasta de aquí, otra era de Villahumada. Pero miren, en La Esperanza en ese tiempo era un pueblo pequeño. Yo ya era el director de una estación experimental, era Chelito, barbado, no blanca, sino más oscura. Tenía motocicleta, tenía pick-up, usaba entonces iPad y andaba en moto, que tenía freno al motor. Entonces cuando andaba en el pueblo aceleraba y le metía el freno y entonces todo el mundo me volvía a ver, ¿verdad? Y me convertí en el chinchín de un montón de las muchachas de ese tiempo. Ah, qué tiempo es. Un ramillete de muchachas bellísimas. Y bueno, allá anduvimos, pero más de alguna, yo creo que todavía mi madre sale a relucir por ahí, pero siempre con la chupa. Y lo peor era que mi forma de... Bueno, para que tengan idea, el apodo mío era Vinagre. Era bravísimo. No me podía ni quedar viendo porque ya estaba diciendo, bueno, ¿y vos qué me ves? Y era peleón además, y no tengo el gran cuerpo. Y algunas veces me macaneé, pero otras veces me pequearon. Pero yo era peleón y andaba armado. Y los otros sabían que yo andaba armado y saqué la pistola y disparé. No maté a nadie, gracias a Dios. Desde esa época yo me doy cuenta que Dios a mí me ha venido cuidando. Me venía cuidando y me ha seguido cuidando. Y por eso estoy aquí. Fíjense que ahí conocí a mi esposa, en La Esperanza, que es nativa de... Nos enamoramos. Primero 6 meses ya me comencé a sentir que me hacía falta la compañía de los aleros y hubo episodios de adulterio, hubo de todo. Y entonces mi esposa comenzó a sufrir. Nunca la golpeé porque me habían enseñado que a las mujeres no se les golpea ni con el pétalo de una rosa, o se les trata así. Pero sí había una incidencia emocional ahí. Pues, mi esposa no es muy alta, es pequeña. Yo le decía chaparra y no sé por qué me casé con vos y pues tonteras de... Pero me aguantó. Y así fue. Profesión, yo tuve un buen suceso. Fui jefe del Programa Nacional de Investigación Agropecuaria aquí en el país, aquí con sede en Tegucigalpa. Trabajé con la gente de AID en un programa que se llamaba Programa de Tecnologías Rurales. Fui gerente de ese tenía una escuela profesional muy buena, pero con el defecto de que yo era sumamente malhumorado. Ese joven de yuca, es decir, cuando se referían a mí, era
Y a mi esposa no me soportaba. Y un día agarró sus bártulos, agarró a los dos niños que teníamos, una hembra y un varón, los tomó y se fue, me abandonó. Y yo le dije, andad, por fin me libero de vos. Y seguían en estos cuentos creyendo. Como a los 15 días comencé a sentir la ausencia de mi esposa en la casa. Y hay el dolor de no estar viendo a los hijos. Y entonces decidí irla a buscar. Sus hermanos y su papá le dijeron, no te regreses con ese hombre es un penco, es un engreído, es un altanero, se cree la gran papá, te va a hacer mal, te va a ir mal. Pero la logré convencer y regresamos. Estábamos, un año después estábamos a punto de divorciarnos ya. Y mi papá y mi mamá me decían, y mis hermanos me decían, y yo no sé qué estoy haciendo aquí, ya a punto de divorciar. Y en una ocasión en que ella se fue a México a comprar, tenía una tienda en Marcala, a comprar objetos para su venta, yo me quedé chupando en Marcala. A los hijos los distribuí, uno donde mi mamá, el otro lo llevé, lo mandé para la Esperanza, y me quedé bebiendo, al grado de que estuve una semana que yo no sé qué pasó. Perdí completamente la noción del tiempo y la noción de todo. Y a los 8 días volví en mí, platicando con un amigo, y le digo, mira Jorge, no, y la esposa, no te he insultado, no he hecho algo, me dijo, no, he estado ahí hablando de todo. Le digo, disculpame, eran como las 6 de la tarde. Disculpame, me monté en el carro y me fui para mi finca, porque vivíamos en la finca. Y cuando iba pasando en la ocasión de la que va para La Esperanza, ahí estaban los transformadores de la ENE, que mandaban la energía transformada para La Esperanza. Y entonces, cuando iba por ahí, yo sentí un destello enorme, una luz blanca, y puchi, que ellos se fueron los transformadores. Pero sentí una voz como voz, un pensamiento fuerte que me decía, mira, Adán, parate, date la vuelta y anda a entrar, anda a meterte a un grupo de alcohólicos anónimos. Y dije yo, vaya, delirio tremendo me está dando, y seguí. Cuando iba como a unos 800 metros adelante, que ya no habían transformadores, otra vez ese destello luminoso enorme, sí, pero como esas luces LED, así, y me paro y otra vez la voz, parate, date vuelta y andate a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces dije, yo me voy a hacer caso, y hasta lo mejor y me voy. Regresé y entré a un grupo de alcohólicos anónimos como a las 7 de la noche, todo medio bolo todavía. Y ellos tienen una cuestión que dice sesión cerrada ahí. Y cuando yo entré le dieron vuelta y decía sesión abierta. Y entré y me senté. Y se levantó un hombre y dijo, gracias al ser superior y a ustedes, tengo 24 horas de no ingerir alcohol. Y me aplaudieron. Y después comienza a contar su historia. Él no era de Marcala, era un comerciante. Y dice, mira, yo hice tal, pues, ¿qué no hizo? Lo que a mí más me impactó es que dijo que él había asesinado a su esposa y a sus hijos en una borrachera. Había llegado a la casa y había apuñalado las camas, y los vecinos habían llegado y lo habían, bueno, llamaron a la policía y apareció al día siguiente en la celda. Un escándalo tremendo, gritando y un solo. Imagínense ustedes. Y resulta que cuando llega al día siguiente, ya de goma, mira que va apareciendo el fantasma de la esposa y de los hijos. Fantasma, dice, y comienza a gritar, y yo, desjuiciado aquel hombre. ¿Y qué era lo que había pasado? Que la esposa, conociéndolo, había hecho bultos en las camas
y él llegó a apuñalarlo, lo oculto. Y como yo estaba en una situación con mi esposa, que era un pleito enorme, pues nunca nos había volteado ni nada, pero bueno, le insultaba yo y todo. Pucha, no le llaman aspectos financieros, y entonces digamos, fíjense que operativo de ese operación. testimonio de ese hombre me impactó por dos razones. Tiene que ser comparando Porque habló del ser superior y porque lo que había actuado él y contaba. Entonces decidí quedarme en Alcohólicos Anónimos y me quedé por 4 años. Estudié ahí, no me gustó porque insultan mucho a la gente ahí. Son groseros con los que llegan ahí, pero bueno, a una gente le impacta y tranquilo, pues dejé de beber. Pero mi carácter no cambió, mi altanería no cambió. Lo único que cambió es que económicamente fue mejor porque ya no gastaba, porque yo era alcalde. Si aquí hubiera habido una cantina y yo entraba, le decía que él cerrá ahí, pidan lo que quieran y yo pago. Eso lo hice muchas veces. Altanero, pues, y engreído, y dejé de beber y la economía mejoró. Pero la relación con mi esposa no. Pero un día, cuando ya estábamos a punto de divorciarnos con mi esposa, un día de mi cumpleaños, por eso les hablé de mi cumpleaños al inicio, 3 de octubre de 1992, fueron apareciendo 2 hombres en mi finca con los zapatos polvosos, porque para llegar a la finca, el pavimento a la finca eran más o menos 2 kilómetros. Y fueron llegando, preguntando por un señor Adán Bonilla. Y bueno, les digo, pasen adelante, soy Adán Bonilla, ¿qué puedo servirles? Y se me presentaron. Uno se llamaba Enrique Camp, entiendo que ya murió Enrique, y el otro era René Zavala, no sé qué pasó con él, no he vuelto a ver. Y estos hombres comienzan a platicarme de que ellos llegaban a Marcala, pues, de Tegucigalpa, que eran miembros de un capítulo del Conte Club de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y me comienzan a dar testimonio. Y comienza a decirme don Enrique que él había salido de Suiza, había llegado a Argentina, había pasado por todo Sudamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, había llegado a Honduras y que se había quedado en Honduras porque le había encantado Honduras. ¿Y qué era lo que le había encantado? El Yuscara. Dios santo, pero. Y ese es el testimonio de ese hombre, que después que lo habían invitado a una reunión de la fraternidad, que había llegado y que el hombre se había regenerado completamente y que exportaba materiales vegetativos al exterior y que tenía un vivero no sé si en Tela o en algo por ahí, y que se había regenerado y que ahora tenía un comedor, un restaurante en Valle de Ángeles que se llamaba Dorita y no me acuerdo qué. Y el hombre había estado casado, había estado a punto de divorciarse y al llegar a la fraternidad había cambiado su forma de ser y su matrimonio se había consolidado. Pucha, lo que yo necesito. Y René Zavala me cuenta que también borracho había apuñalado a alguien y había estado no sé cuántos años preso y que cuando había salido de la cárcel lo habían llamado, había ido al Country Club y estaba regenerado completamente. Y entonces les digo, bueno, gracias porque ustedes están aquí y lo que pretendemos, me dicen, es que nos han hablado de usted y que usted sea la persona que forme el capítulo enmarcado. Y les digo, bueno, sí, con todo gusto. Y comenzamos. El capítulo se creó en febrero del 93. Y sí, éramos líderes en la comunidad, ya éramos líderes ahí en la zona, en el departamento. En la primera convocatoria llegaron 140 hombres. Llevaron testimonios de
del mejor nivel. Me acuerdo de Benjamín Toledo, por ejemplo, que estuvo dando testimonio allá. José Adrián Velázquez, no sé qué pasó con él después, pero buenos testimonios. Luis García, también, del mismo don Enrique Campos. Bueno, y miren, y se desarrolló la fraternidad en Macala. Y entonces yo comencé a intentar cambiar. Y sí comencé a cambiar. La fraternidad me cambió mi forma de ser. Comencé a ver a las personas con amor, de una forma diferente. Comencé a tratar a todo el mundo con cortesía. Se me quitó lo de la altanería. Y miren, yo había hecho negocios malos, borrachos, y había tenido que vender la mitad de mis bienes. Y estaba mal económicamente, había mejorado con la cuestión de haber dejado de beber, pero no lograba sacar. ¿Y qué pasó? Que el Señor comienza a bendecir. Comienza a bendecirme y comienzo a ser vicepresidente de Bancafé, por ejemplo. Fundador de la financiera de cooperativas, de Finacop, presidente de la Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios de Honduras. Estuve en la pomada, como dicen, del sector café en Honduras. Estuve en el ICAFé, en el Fondo Cafetero y en todos estos lados. Y mi forma de trato con la gente es muy bonita, muy bien. Pero comienzo a creerme, el engreído y el altanero me vuelve a salir en la cuestión económica. Porque creía que si yo tocaba esta copa, se convertía en oro, como el rey Midas. Porque todas las instituciones en las que yo estaba andaban soplando, como decimos, muy bien. Y hasta me daban cuadritos ahí con diplomas, gracias a su sabiduría y a su... Pues ya me la creía, pues. Y comencé a sentirme que era la gran babosada. Y vean, 11 años de mi vida teniendo ingresos de 100, 120 mil empiras mensuales en la década del 90, imagínense, con vehículo a mis órdenes, chofer, dietas, bueno, que era lo que, increíble. Y produciendo cantidades de café grandes. Pero ¿qué pasa? Que la codicia, que es uno de los males más perversos que hay, me atrapó de alguna manera. Y estando en la fraternidad, habiendo sido presidente del capítulo en Marcala, habiendo sido vicepresidente del capítulo de Toncontín cuando Raúl era presidente del capítulo, y estando en la fraternidad, participando en los fuegos, todo, pero yo creyéndomela. Y vean que el Señor comenzó a tratar conmigo y me comenzaron a sacar de un montón de lados. Salí de Bancafé, salí del ICAFé, salí del cooperativismo, salí de todos lados. Y en un momento, ya por el año 2002, que yo llegué con hijos en la universidad, en UNITEC, en José Cecilio del Valle, en la Elber, mi hija pequeña, y yo con saldo ingresos. Y entonces, para poder mantener el estatus, a vender casa, a vender finca, a vender todo, porque había quedado con grandes deudas. Y comencé a saldar deuda, no le debas nada a nadie, dice la palabra, yo creo. Y comenzamos, y así logré mantener el estatus. Pero llegó un momento, 2003, que estaba cero ingresos y con toda la carga de la familia. Y aparece en los periódicos una invitación a lo que le llaman expresión de interés, de que la FAO necesitaba un técnico de tales y tales características. Y entonces, necesitaba un técnico de determinadas características, y yo llenaba todos los requisitos.
y mando mi currículum. Llegamos al 2004 de enero, una llamada telefónica. Mira, hasta se me había olvidado. Y de la FAO diciéndome que me llamaban a una entrevista. Y me voy. Habían otros postulantes ahí. Bueno, llegué, ya me entrevistaron y toda la cuestión. Y me dicen, mire, Adán, usted llena todos los requisitos. Solo hay una cosa que es inexplicable para nosotros. Bueno, ¿y cuál es? Pues que la posición tenía límite de edad. Pero hemos revisado las páginas en las que se presentó, aquí están los periódicos, y no aparece el límite de edad. Aparece el límite de edad, ¿y cuál era el límite de edad? Eran 45 años. Y yo tenía exactamente lo contrario. Tenía 54 años. Bueno, te dije entonces, no, me dice, como no apareció, la posición es suya. Ay, bendito Dios, dije, yo le había estado pidiendo el Señor en este instrumento que es fabuloso, que me proporcionara una oportunidad de trabajo. Ahí se me fue. Pero el contrato era por 3 meses. Dios. Bueno, pero como no había, firmé el contrato. Esos 3 meses se convirtieron en 11 años, del 2004 al 2015. Pero voy a retroceder un poco al año 2000. En esa época yo estaba económicamente y financieramente sólido. Fincas de café, casas y todo. Ingresos enormes como les contaba. Y a mi esposa le comienza a dar un dolor aquí, pecho, y se le mete que tiene cáncer. Y la llevamos a todos aquí a de Callejas, a Mater Dei, creo que se llama algo así, y le decían, no, usted no tiene cáncer. No, pero es que yo siento ahí, pero no tiene. Y le digo, no, mamita, vamos a la clínica Mayo, en Estados Unidos. Y nos fuimos. Y allá yo iba a chequeo, eso me lo paga el banco, iba a chequeo anual, y la llevé a ella también. Y ya le hacen todos los exámenes y le dicen, no, usted no tiene cáncer. Pero fíjense que le hemos encontrado en su corazón un soplo del tamaño de un 20. Y tenemos que operarla de inmediato. ¿Y cuánto cuesta la operación? Bueno, entre 80 y 100 mil dólares. Bueno, miren, les digo, yo no tengo esa cantidad ahorita, voy a regresar a Honduras, voy a ver si copio, vendo, qué hago, y para que se haga la operación. Y resulta que en el ecocardiograma que me habían hecho a mí también aparecía que mi válvula aórtica se estaba calcificando, pero todavía estaba gruesa, era un 10% nada más de calcificación. Bueno, regresamos a Honduras y vamos a donde el cardiólogo que me enviaba a mí, y le dice a mi esposa, bueno, aquí están los exámenes, se los mostramos y efectivamente dice hay un soplo, y es grande. Pero fíjense, vamos a hacer unas pruebas de eso. Y le dijeron que había que operarla y así. No, pero vamos a hacer una. Y entonces le hace la prueba de esfuerzo a la primera. Y le dice al médico, mire, mi esposa se llama Dunia. Mire, Dunia, le dice, fíjese que yo corro 17 kilómetros diarios. Voy de donde vivo a la Vía Olímpica y regreso. Y mi prueba de esfuerzo es esta. Y la prueba de esfuerzo que yo le acabo de hacer a ustedes es exactamente igual a mí. Entonces le dice, yo no recomendaría una operación en este momento. Sí se va a requerir operación en algún momento, le dice, pero yo le voy a decir cómo. Bueno, perfecto. Y comenzamos a ir frecuentemente, año con año, o sea, cada 6 meses que la chequearan ahí, yo le decía, bueno, doctor, mire, ¿cómo no mire Dunia? Bueno, me dice, 2, 3 años después, Dunia es un caso fuera de los mismos. Resulta que este médico era ateo. Y entonces, cuando venimos de Estados Unidos, en el capítulo, también yo agarré la hojita y le puse, Señor,
Tú fuiste capaz de abrir el mar Rojo para que pasara tu pueblo huyendo del faraón. Por tanto, tú eres capaz de poner una membrana invisible en el corazón de Dunia para que no haya para que no haya trasiego de sangre de un ventrículo a otro. Y gracias. Y entonces yo le daba testimonio médico de que eso había hecho. Y él nos explicaba, él decía, me está fuera de los libros. Allá como al 5.º año que yo le preguntaba, y le sigo preguntando todavía, doctor, ¿y cómo me mira Dunia? No, me dice, démosle gracias a Dios por Dunia, me dice, porque esto es un milagro. El hombre ateo había dado gracias a Dios, uno de los pequeños de los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Bueno, vean ustedes, de 1998 al 2024 son 26 años. Mi esposa no ha necesitado operación. Y es una mujer enérgica, hace su trabajo, maneja, viene a Tegucigalpa desde La Esperanza, regresa. Eso solo el Señor puede hacer. Bueno, pero viene lo mío. Un milagro. Resulta que me dice el doctor, lo que usted tiene, me dice, solo se puede corregir con cirugía. No hay medicamento que vaya a revertir el problema que usted tiene. La calcificación, ahí va, me dice. Entré a la FAO, 2004. 2003, una Semana Santa siento un dolor extraordinario en toda esta parte de ahí, yo voy a infarto. Hablo con un médico primo mío y le doy me preguntó, ¿tenés oraciones? No. ¿Te hace falta la respiración? No. ¿Caminás? Señor, pero si sentís el dolor, sí. Bueno, pero infarto no hay. Y fue en Semana Santa. En cuanto puedas andar donde tu cardiólogo, a ver qué te dice. Efectivamente, el lunes, después de Semana Santa, me vine, 2013. Fui donde el cardiólogo, me hizo el ecocardiograma y me dice, ¿se acuerda que le dije que yo le iba a decir cuándo había que operar? Sí, ya hay que operar. Ya solo su válvula aórtica ya solo está dejando pasar el 30% de sangre. Se puede colapsar en cualquier momento. Solo le voy a dar una recomendación. No se la hagan en Honduras. Yo no soy cirujano, me soy cardiólogo. Yo no puedo hacer esta operación, pero no se la hagan en Honduras. Y búsquese gente que tenga la destreza de hacerlo por lo menos esta operación una vez por semana y que sean 5, son 5 los que hacen la operación y que trabajen en equipo. Pues yo tengo un hijo en Europa, comienzan a buscar en Italia, eran 125.000 euros más la estadía, más pasajes, más todo eso. Comenzamos a buscar en Colombia, era la temeridad de plata, en Estados Unidos eran $150.000, todo eso. Y me dicen unos primos que viven en El Salvador, ¿y por qué no venís aquí? Fíjate que aquí vienen un montón de salvadoreños a hacer las operaciones aquí. Y me voy a El Salvador y efectivamente me dice el médico, aquí está, le voy a hacer el eco, me dice, o sea, me lo hace si efectivamente hay que operar. Pero le voy a explicar quiénes somos nosotros. Mire, nosotros somos 5 personas que trabajamos como equipo, que somos todos egresados del Ignacio Chávez de México, me dice que es la mejor cardiología que hay en toda Latinoamérica. Y estas operaciones las hacemos 2 veces por semana. Todo lo que me ha dicho el médico aquí, me lo estaban diciendo que aquí es. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando uno entra a un organismo internacional? Que tiene un seguro médico, accidentes y de vida, que es internacional. Y entonces mandamos la cotización a la compañía de seguros y la aprobaron. Y entonces me hicieron intervención en El Salvador. José Ramón Aguilera
ha tenido buenas conexiones con la gente de El Salvador, llamó a los fraternos de El Salvador y les explicó que a mí me iban a hacer la operación y me llegaron y me hicieron, llegaron al hospital. Antes de que me hicieran el primer procedimiento es un cateterismo para determinar cómo están las venas y las arterias. A ver si no hay que hacer bypass y cuestiones de ese tipo. Pues antes de esa operación, llegaron los fraternos de El Salvador, varios, como 8. Se pusieron alrededor de mi cama, comenzaron a orar. Me pusieron en manos del Señor y pusieron a los médicos en manos del Señor también para que hicieran la operación. Resulta que necesitábamos sangre, donar sangre a la Cruz Roja salvadoreña. Todos ellos se ofrecieron y mandaron a sus empleados y a sus hijos. Algunos los rechazaron porque la sangre tenía problemas con la sangre, otros los aceptaron, pero había un hijo de uno de los fraternos que tenía una de las sangres más raras del mundo y que en El Salvador no la podían obtener. Y entonces llegaron y le hicieron le tipearon la sangre y le dijeron, mire, usted tiene una sangre extraordinaria, le dice, y aquí en El Salvador no hemos encontrado donantes. ¿Usted estaría dispuesto a ser donante permanente de esta sangre aquí para la Cruz Roja? Y dijo, sí, sí, dijo el muchacho. Lo registraron y ese fue un milagro también producto de la cuestión de intervención mía, porque esta gente estaba importando la sangre. Ese tipo de sangre lo importaban a El Salvador. Y allá tenía un donante, es un milagro por él. Cuando me hacen el cateterismo, ahí hacen una anestesia local. Entonces, uno está más o menos viendo qué es lo que hacen ahí y viendo qué es lo que platican y comienzan a meterme en la cuestión aquí inguinal, por acá. Y comienzan a ver, aquel hombre va, pucha, dice, qué suerte va este hombre. Ajá, le dice el otro, ¿qué pasó? Mira, le dice, tiene limpitas las venas y las arterias. Qué suerte la de este hombre. Que no podían haberse imaginado que habido 8 hombres de la fraternidad orando por mí para que esa resultara como resultó. Vean, ahí es donde uno cree realmente que Dios existe, que Jesucristo es maravilloso. Nos fuimos a la operación, me desplazaron, ¿sí? Con una sierra, perdón, me abrieron, sacaron el corazón, me pusieron pulmón artificial, corazón artificial. Operaron, me habían preguntado que qué tipo de válvula quería, si de cerdo o de titanio, y una combinación ahí. Y yo les pregunté, bueno, ¿y cuál es la diferencia? No, me dice que la de cerdo también se envejece como uno porque es orgánica. A los 8 años hay que hacer otra vez la operación. Y la otra, no, con la otra usted puede llegar a 100 años y ahí, bueno, póngame la otra. Y entonces me la pusieron. Me la pusieron. Oiga, el 28 de julio, recién pasado, yo cumplí 11 años de esa operación. Hace 3 años me hubiera tenido que operar si me pongo la de chancho. El Señor fue maravilloso conmigo, pero ¿qué es lo perfecto en esto? Que el Señor borró la edad para que yo ingresara a la FAO y pudiera tener el seguro que 9 años después me iba a cubrir el costo de una operación que de otra manera no hubiera podido cubrir. El Señor, de nuevo, maravilloso, perfecto. Ese nos ha hecho tantas milagros. Mi hijo, varón, entró en una situación de lo que es más común ahora, entró en alcohol, entró en droga, y estando en la fraternidad,
En alguna ocasión lo tuvimos que llevar donde Jimmy Hughes, nos mandamos a él y el Señor lo rescató. El Señor también hizo la obra en él. Y ahora él vive en Holanda, es un pequeño empresario en Holanda, genera empleo, vive su vida, no depende de nosotros y se ha regenerado completamente. Otra de las hermosas cosas que el Señor hizo con nosotros. Les voy a contar otra. Cuando estaba en lo peor, en el 2003, cuando estaba en lo peor de mi crisis económica, llego a donde un amigo es importador de carros. Y yo le compraba carros y siempre lo había estado. Y entonces me dice, Chadán, hombre, me dice, fíjese, me dice, que andan unos cheques ahí. Ajá, le digo, no, hombre, fíjese que me vinieron unos de $40,000, me dice, yo lo agarré. Y me fui, me dice, al banco, y me lo pagaron. Y sin problemas, no hubo problema. Y fíjese, me dice que andan uno de 200,000. ¿Y por qué no lo agarra usted? Y tragué gordo yo, ¿no? 200,000, en ese tiempo estaba como a 18 el cambio. sea, con esto yo pago todas mis deudas, con esto yo recupero mi casa. Y había caído en mis manos un librito de un pastor brasileño que decía que la mejor forma de poder blanquear el dinero mal habido era sembrándolo en la obra del Señor. Dios santo, y esto aquí, eh, ¿cuánto dijo que era? 200,000, me dice. Un montón de días que ya usted me dice que ya se va a asustar que le aparezcan 4 millones en su cuenta, si usted ha tenido más que eso. Miren, déjenme pensar. Y me fui, miren, una batalla en la mente. El bien y el mal, eso no está bien. Con eso salís de tu dedo. Apoyas la obra, haces esto, haces el otro. Santo, ¿qué hago? No, esto no está bien. Y me voy a donde le digo, no, me digo, no voy a agarrar las cosas. No. Ah, ya usted me dice, ya su salvación. Sí, pero no. Ahí fue cuando apareció la cuestión en el periódico y yo apliqué a la FAD. Pero no acepté. Como a los 8 o 9 meses, cuando yo ya estaba en la FAO, que le fui a comprar un carro precisamente porque estaba con fuerza. ¿No? Me mira, me dice, ajá, y tal, que no ha de creerme. Ajá, le digo, ¿y qué pasó? No, mírame, que aquellos que me dieron el cheque aquel, a uno lo mataron en Topoya y el otro apareció ahorcado en el Progreso, me dice, y hace 2 meses me llamaron del banco, me dicen que no pago el cheque y me han tenido que dar un crédito de $1,000,000 me dice, para cubrir lo que me habían dado y ahora estoy más reventado que nunca. Miren las cosas que hace el Señor. Me puso una batalla y venció el bien. ¿Qué tal que yo hubiera agarrado aquello? Y con la onda esa que decía el pastor brasileño de que se blanqueaba el Cristo metiéndolo en la obra, hasta la fraternidad está metido a ver en qué rollo. Increíble. Entonces el Señor me libró de eso. Como estamos de tiempo. También me libró de eso. Entonces, miren, yo paso íntimamente agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho. No les voy a decir que en este momento yo sea un hombre exitoso financieramente.
En este momento, con la situación del país, la cosa no está fácil, no está bonita. Algunos de los negocios que nosotros hacemos y que estamos con mi esposa metidos en bienes raíces, están a punto de salir y de repente, ¡pum!, se caen. Y son negocios grandes. Es decir, las comisiones que cobramos son buenas. Y si son negocios de 10, de 20 millones, es una buena comisión. En los últimos 3 meses se nos han caído 3. Y hemos venido confiando en el Señor, así como hemos confiado siempre. Y vean, cuando utilizamos la papeleta para pedirle al Señor, Señor, mira, estamos haciendo este negocio, estamos haciendo esto, Señor, guárdanos, danos salud, danos aquí, danos allá. El Señor siempre nos ha respondido con salud. Bueno, mi esposa no ha sido necesaria operación, y a mí la operación que me hicieron fue exitosa. Hemos pasado por momentos, pero salud hemos tenido toda la vida. Y yo creo que ese es el bien más valioso que uno puede tener en este momento. Dios santo, si enfermarse ahorita es quiebra. Se ha mercantilizado tanto la medicina. Las farmacéuticas cada día están inventando cosas nuevas, son dineros que jamás uno vuelve y no curan. Simple y sencillamente son paliativos para cualquier afección que uno tenga. Y a nosotros no necesitamos nada de eso. El Señor en la salud nos responde. Pero en las otras partes, en los negocios y cuestiones, seguimos pidiendo y seguimos pidiendo. Señor, bendícenos con esto, por favor. Pon tus manos en tal y tal cosa. Y el Señor, sabemos que está hecho, pero no nos ha respondido. Y uno de estos días, arrodillado en la madrugada, Señor, mira, estamos pasando, pues estamos bien, estamos con salud, estamos con alimento, estamos viviendo, pero quisiéramos hacer esto y no lo podemos hacer. Quisiéramos viajar de nuevo a Nueva Zelanda a ver a nuestros hijos, quisiéramos ir a Holanda a ver a nuestros hijos y a nuestras nietas, y no lo podemos hacer, y no nos ha respondido. Y entonces digo yo, entonces comienza la duda, ¿no? Y entonces ese día, arrodillado, sentí así como aquella vez que me dijo, date la vuelta y date un grupo de alcohólicos anónimos. Me dice, ¿por qué no echas una mirada introspectiva y te das cuenta de todo lo que he hecho en la vida de ustedes? Y comienzo de nuevo al testimonio que les estoy dando, comienzo a ver. Bueno, y comienzo a recordar desde que era joven, cipote, muchacho, que andaba armado, que anduve en hoteles, que anduve en orgías, que me di vuelta, una vez me dieron vuelta en un carro y en 15, 20 segundos que duraron las 3 vueltas, yo recordé toda mi vida y comencé a recordar cuando rescató mi matrimonio, cuando rescató a mi hijo, cuando a Dunia, mi esposa, no la han operado, cuando a mí me proporcionó los medios para que hiciera mi operación, cuando borró del periódico la edad, cuando me dio trabajo, cuando más lo necesitaba, cuando me obligó, no me obligó, me dijo, no aceptes ese cheque de 200,000 dólares. Yo recuerdo todo eso. Dios, perdóname, Señor. He dudado en ti y no tengo por qué. Porque más maravilloso no puedes haber sido con nosotros. Y por eso estoy aquí ante ustedes. Para contarles estas experiencias con el Señor. Para contarles
lo maravilloso que es Él, lo real de su existencia. No podemos dudar del gran poder de nuestro Señor. No podemos, no debemos. Vamos a orar porque tal vez Él no nos responde como nosotros quisiéramos, en el momento que nosotros quisiéramos, pero que la respuesta está y que va a venir. Pero claro, Él demanda varias cosas. ¿Qué he aprendido yo en todo este caminar de 32 años en la enfermedad? Hay tres cosas que entorpecen nuestras oraciones con el Señor. Cuatro cosas. Una es el trato a nuestras esposas. Tratarlas como un vaso frágil. Si uno es áspero con ellas, ahí hay tropezos. La otra cosa es el resentimiento. Si hay resentimiento, no hay perdón. Por lo tanto, no amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Tenemos que dejar de resentir. Y si estamos resentidos con alguien, pidámosle perdón, porque esa es la verdadera muestra de amor que hay. La otra cuestión que entorpece nuestras oraciones es el orgullo. Hay que comenzar a ver a los demás con igualdad. Hay que, si hemos tenido enemigos, hay que amarlos. Yo fui a pedirle perdón a 2 enemigos gratuitos que yo tenía, gratuitos porque yo no les había hecho nada, pero yo les pedí perdón. Les dije, miren, si yo he dicho algo, si yo hice algo, si yo escribí algo que los ofendió y por eso ustedes me han atacado, perdónenme. Y ellos me han dicho también a mí, perdónenme ustedes. Y hemos quedado de amigos. Y la otra cosa, y esto es lo más común, la preocupación. Todos los días nos preocupamos por algo. Y eso entorpece nuestras oraciones por una sencilla razón. Porque si nos preocupamos es porque no le estamos creyendo al Señor. Si nosotros depositamos todas nuestras cargas en Él, dejemos de preocuparnos. Él va a resolver, así como lo ha hecho con mi vida. Entonces, ese es mi testimonio. Eso es porque yo les invito a que al dejar de preocuparnos, al ponernos al principio del día en manos del Señor, vivamos ese día, un día a la vez. El pasado ya no hay manera de verlo, no hay máquinas del tiempo para atrás. El futuro está en manos de Él. El hoy tenemos que vivirlo sin resentimiento, sin orgullo y sin preocupaciones, teniendo la plena seguridad de que el Señor está velando por nosotros y por nuestras familias, por nuestros negocios, por lo que tengamos. Ese es el testimonio que os traigo para ustedes, que soy prueba fehaciente de la realidad del poder del Señor en nuestras vidas cuando estamos con Él. Yo no sé cómo ustedes han venido este día. El Señor sí sabe cómo ustedes están. Pero aquella oración que a mí me hicieron decir don Enrique Cano y René Zavala ese 3 de octubre de 1949, en que después de haber nacido cuando Morazán, ese día nací para Cristo, me convertí en soldado de Cristo. Les voy a invitar a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer la oración, les voy a invitar a que en 30 segundos hagan un recorrido por su vida, desde la niñez
la juventud, cuando han estado en la escuela, en el colegio, en la universidad, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con sus novias, con sus esposas. Hagan un recorrido de su vida. Y si hay pecados inconfesos, inmundos, que el Señor los recuerde en este momento. Sigan analizándose. Sigan recordando. Y ahora que ya tienen fijos en sus mentes, vamos, les voy a pedir que con voz audible lo quitan conmigo. Padre Celestial, en este día reconozco que soy un pecador y te pido perdón, Señor Dios, y que perdones esos pecados que hemos recordado este día. Padre Santo, inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Y Padre, te damos gracias porque nos escuchas y porque nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Este testimonio es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bueno, ustedes pudieron ver el testimonio de don Adán. No hay mucho que decir, es un hombre muy agradecido de Dios. Nos conozco hace 30 años. Servimos juntos en un capítulo. Y Adán es un hombre que a pesar de todo lo que ha tenido, de todo lo que él ha pasado por sus manos,